Bueno, seguimos recabando testimonios, por supuesto, en esta jornada de movilización masiva hacia la Plaza de la Constitución, exigiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Saludamos a Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana. Manfredo, buen día. Tu reflexión en relación a esta jornada. Ya estamos desde muy tempranito viendo cómo se va moviendo no solo la ciudad, sino también el interior del país. Te escuchamos, Manfredo. Buen día. Buen día, Ricardo, y a toda la audiencia de Guatevisión. Realmente creo que es un día muy importante para Guatemala para definir y decidir su futuro, no solo inmediato, sino de mediano y largo plazo. Creo que hoy podríamos hacer la figura de que el peso del viejo sistema corrupto, clientelar, que se está derrumbando, está contra el peso de la ciudadanía. Creo que hoy es un día en donde esa balanza que está como justo en medio para los dos lados, hoy se puede definir ese rumbo. Por eso yo creo que es muy importante instar a la ciudadanía a que se sume a las manifestaciones pacíficas que se están convocando al día de hoy, porque hoy es el momento que tenemos que decidir como ciudadanos si queremos seguir viviendo bajo un régimen de corrupción e impunidad o si queremos cambiar el rumbo de nuestro país. Bueno, Manfredo, hoy en esta jornada entonces, como decíamos, estamos recabando información. Gracias por el testimonio. Tenemos en instantes algunas otras personas que se van a sumar, por supuesto, a esta larga lista de personas que representan a distintas organizaciones e instituciones y que han estado participando esta mañana contándonos el sentir de esta manifestación. Ahora sí, Prensa Libre, ya en el último recorrido que hacemos por las páginas del matutino. Vemos que dice Mundo Económico, complicado camino para presupuesto 2016, ejecución del plan del gasto, crisis política y renuncia de ministro dificultan proceso del plan de gasto. Además, en otros temas, en el plano internacional, ahí tenemos dos noticias. China adopta más medidas, intentos para frenar la crisis bursátil y matan a dos periodistas en Estados Unidos, hecho lamentable. Transmitían entrevista en vivo, hecho trágico, vuelve a poner en el tapete el tema del control de armas en Estados Unidos. Y vemos el plano internacional rápidamente a través de esta portada, unas imágenes impactantes que compartíamos con ustedes desde muy temprano. Matan a dos periodistas en Estados Unidos y todo queda grabado en video. La caricatura del día la estamos viendo en pantalla. Prensa Libre presentó. Bueno, ante el panorama atípico e incierto, a 10 días de las elecciones se plantean diversos escenarios ante eventuales acciones contra partidos políticos, incluso la suspensión o cancelación de una agrupación. No sería impedimento para que los candidatos participen en el proceso electoral, esto nos dicen. A criterio del director del Registro de Ciudadanos, aunque en periodo electoral no se puede suspender ni cancelar a los partidos políticos, de darse una disposición por el Pleno de Magistrados, considera que las candidaturas no podrían ser revocadas, pues gozan de derechos constitucionales. En el hipotético caso que un partido fuera suspendido, porque primero tendría que ser suspendido antes de ser cancelado, o cancelado, las candidaturas que ya fueron hechas en su momento, considero yo que se deberían mantener. ¿Por qué razón? Porque esas candidaturas afectan los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos. Esto no ha ocurrido en procesos anteriores, por ello se plantean algunos escenarios a pocos días de las elecciones, cuando aún no se tiene certeza sobre las disposiciones que se tomarán contra los partidos que incumplan la ley electoral. Los ciudadanos lo único que hacen es que se sirven como de un medio de transporte, que es el partido político o el comité cívico electoral, para poder optar y ser postulados como candidatos, pero una vez ya electos e inscritos como candidatos, salvo que fuera una circunstancia personal de cada uno de los candidatos, que perdieran su libertad, que fueran procesados, que se revocaran sus finiquitos, etcétera,
De otra manera, veo yo que no habría una forma como revocar esas candidaturas. El Registro de Ciudadanos declaró vacantes cerca de 2.300 candidaturas por diferentes aspectos, entre ellos 30 inscripciones revocadas por carecer de finiquito, de las cuales ninguna ha sido resuelta a favor de ningún candidato. 2 inscripciones más que han sido revocadas de candidatos a alcaldes, uno de la Democracia Escuintla y otro de San Juan Zacatepeques, debido a que se verificaron antecedentes penales y condenas por algunos delitos de falsedad y se estimó que eso afectaba la condición de idoneidad y honorabilidad que establece la Constitución. Y con la finalidad de que los guatemaltecos puedan conocer en dónde les corresponde votar, el Tribunal Supremo Electoral deja atrás el telegrama para informar a la población y ha habilitado un centro de llamadas y mensajes de texto. La siguiente nota nos explica cómo realizar estas consultas. Presta atención. De las elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral pretende informar a los cerca de 7.5 millones de empadronados el centro de votación y la mesa donde tendrán que emitir el sufragio. A diferencia del último proceso electoral, cuando se informó a los ciudadanos a través de telegramas la ubicación donde votar, esta vez se optó por habilitar un centro de llamadas. También mensajes de texto, la respuesta en voz inteligente del IBR, el sitio, la página del Tribunal Supremo Electoral y el sitio de elecciones 2015, y también para celulares inteligentes el APP que se va a estar también poniendo a funcionar, y además en los centros comerciales están los puestos de información. En los casos donde dichos enlaces de información sean limitados a los ciudadanos, sobre todo en las zonas rurales donde la tecnología no llega, el TSE ha habilitado la atención en las delegaciones departamentales y municipales. Ese es el modelo de la boleta que se está entregando en los centros de información y también en las delegaciones y subdelegaciones del Registro de Ciudadanos. O sea, el Tribunal Supremo Electoral, en el esfuerzo que hace, está haciendo la cobertura para todas aquellas personas que por una u otra razón no lo puedan hacer a través de los medios más ágiles. Desde este lugar, las operadoras responderán a la ciudadanía las dudas sobre dónde votar al comunicarse al teléfono 2412-1600 o a través de un mensaje de texto enviando el número del DPI al 4213-0100. Gracias por la información. Entonces, recorrido que hicimos por las noticias del país a lo largo de esta mañana y hasta las 10. Estaremos compartiendo con ustedes, por supuesto, parte de lo que va a ocurrir esta mañana con esta gran movilización. Desde muy temprano informándole todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad capital y también en algunos puntos de la provincia, carreteras que también ya muestran aglomeración. Nos vamos inmediatamente con Lorraine y la información departamental. Departamental que compartir con ustedes. Ampliamos más la información de la noticia que acontecía el día de ayer. 7 prisioneros del Centro Preventivo de Máxima Seguridad del Boquerón en Cuilapa, Santa Rosa, fueron asesinados y sus cadáveres hallados en toneles para basura dentro de las instalaciones del reclusorio. En la cárcel del Boquerón continúan las requisas en busca de indicios para esclarecer el asesinato de los 7 reos. Las víctimas fueron brutalmente asesinadas con arma blanca y previamente habían sido golpeadas. Se presume que el crimen sucedió en horas de la madrugada a consecuencia de riñas entre maras. La Policía Nacional Civil realizó el conteo de al menos 524 prisioneros que tienen registrado el sistema del centro carcelario en ese centro de reclusión. Información departamental que compartimos con ustedes aquí en BLM Noticias. Continuamos con más. Vamos a este contacto telefónico. Ahora nos vamos con Alejandro, que tiene información internacional para nosotros, y seguimos informando en instantes nada más de lo que ocurre con la movilización de esta mañana. Ale, por favor, último recorrido con las noticias del mundo y luego sí seguimos informando de la movilización de esta mañana. Te escuchamos. Adelante, Alejandro.
195 naciones y la Unión Europea se preparan para la Conferencia Mundial del Clima de París, que tendrá lugar a finales de año con unas duras negociaciones previas. Se la denominó la Cumbre de la Conciencia. Mandatarios cristianos, representantes de las tribus del Amazonas y eruditos de Asia llegaron a París el mes pasado para debatir sobre el cambio climático. Un preludio espiritual a la Conferencia Mundial del Clima que se realizará a finales del año en esta misma ciudad. Estamos al filo de la navaja. La humanidad puede caer en la resignación o, por el contrario, en la ambición. La Conferencia Mundial de noviembre se centrará en llegar a un acuerdo que comprometa a todas las naciones a reducir los gases de efecto invernadero. El objetivo es limitar el aumento de la temperatura a 2 grados por encima de la época preindustrial. Algo ambicioso. Desde 1850 la temperatura media de la Tierra ha aumentado en 0,8 grados, pero en zonas como el Ártico noruego ha aumentado 2 grados en tan solo 20 años. El cambio climático es irrefutable. El 97% de los científicos cree que el calentamiento de la Tierra se debe a la acción humana y las consecuencias se están haciendo más y más visibles. La acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad, el clima extremo, desaparición del hielo en el mar y los glaciares, la productividad agrícola. Hay cambios en el ecosistema que son irreversibles, así que todas las luces son rojas. Los científicos piden un cambio. Aseguran que es necesario reducir entre un 15 y un 20% los gases de efecto invernadero hasta 2020 para frenar el aumento de las temperaturas por encima de los 2 grados. Para lo que aseguran que es necesaria la implicación de todos los sectores de la economía. De cara a la conferencia mundial, las 196 delegaciones están trabajando en un borrador. China, Estados Unidos y la Unión Europea, los países más contaminantes, ya han hecho públicos sus compromisos, pero faltan por ver los detalles y la dura negociación sobre los términos y condiciones. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia negaron en Cuba haber utilizado la violencia contra las mujeres y la violencia sexual como armas de guerra en el conflicto armado. Estas declaraciones se dan en el contexto de las conversaciones de paz. Las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano continúan en La Habana. Esta vez es el turno de tratar la violencia contra las mujeres en el conflicto. La guerrilla comunista de las FARC negó que haya utilizado la violencia sexual y la violencia contra las mujeres como armas de guerra. Los jefes de equipos negociadores se reunieron con las integrantes de una subcomisión de género formada por guerrilleras y funcionarias y las representantes de organizaciones de mujeres colombianas para recabar testimonios y propuestas. Hasta el momento hemos oído 18 organizaciones colombianas expertas en el tema de género. Hoy oiremos otras 10 expertas en los temas de violencia de género y violencia sexual dentro de ella. Y por supuesto, estas invitaciones tienen como fin una disposición de escucha a todas las inquietudes de la sociedad civil a través de las organizaciones que la representan. Pero el informe del Grupo de Memoria Histórica, entregado en 2013 al presidente colombiano, dice que las más de 1.500 denuncias investigadas por abusos sexuales entre 1985 y 2012 confirmaron el uso de la violencia sexual como arma de guerra. También añade que esta organización obliga a niñas y jóvenes que integran sus filas a usar métodos anticonceptivos y en casos de embarazo, el aborto forzado es común. Información. Informando lo que está ocurriendo en nuestro país en esta jornada que muchos